Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí y en esta ocasión platicar acerca de lo que es una derivada y cuándo podemos nosotros utilizar una derivada en un punto dado o en un intervalo, o sea, la diferenciabilidad en una función. Para este caso vamos a empezar analizando que si el límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0 existe para un número x dado en el dominio de f, se dice entonces que la función es diferenciable justamente en ese número x. Y parece que tomar en cuenta que si una función f es diferenciable en todo número x, en los intervalos abiertos a, b, menos infinito, b y b, infinito, entonces f es diferenciable sobre este intervalo abierto. Si f es diferenciable sobre menos infinito a más infinito, entonces podemos decir que f es diferenciable en todas partes. Y esto resulta muy importante para análisis de funciones, sobre todo, por ejemplo, polinomiales, ¿no? También se dice que una función f es diferenciable sobre un intervalo cerrado, a, b, cuando f es diferenciable sobre el intervalo abierto, a, b, y además toma en cuenta este par de consideraciones, lo que denominamos derivadas por la derecha y por la izquierda respectivamente. Es decir, f' de a por la derecha es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de a más h menos f de a sobre h, o f' de b por la izquierda es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de b más h menos f de b sobre h. Continuamos entonces. Analizamos ahora la diferenciabilidad en un punto determinado. Tomamos en cuenta lo que dice a continuación. Podemos decir que una función es diferenciable en un número c en un intervalo a, b, si y solo si f' de c por la derecha es igual a f' de c por la izquierda. Es decir, las derivadas laterales son iguales. Y aquí podemos ver lo que sucede cuando hay una pendiente de una tangente que se convierte completamente en horizontal. Decimos que si y es igual a f de x es continua en un número c y su derivada f' de c es igual a 0, entonces podemos concluir que la recta tangente en ese punto, c, f de c, es completamente horizontal. Aquí en la gráfica podemos observar dos puntos llamados C2 y llamado C1. Si nosotros dibujamos la recta tangente, observamos que esta recta tangente es completamente horizontal, tanto en el punto C2 como en el punto C1. Entonces, esto significa que f' de c es igual a 0, siempre en una recta que es horizontal, una tangente horizontal. Ahora, vamos a analizar estas condiciones donde una función no es diferenciable. Y se dice que una función no tiene derivada en x igual a c si se cumple alguna de estas condiciones. Primero, que la función sea discontinua en x igual a c, o bien que la gráfica de f tiene un pico en c, f de c, o que la recta tangente sea vertical en ese punto. Y tenemos que considerar que el dominio de la derivada f' de x, definido por límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, es el conjunto de números x para los cuales el límite existe. Por tanto, el dominio de f necesariamente es un subconjunto del dominio de f. Por ejemplo, aquí podemos observar esta gráfica donde tenemos aquí un punto C y claramente observamos que hay una discontinuidad exactamente en x igual a c. Por lo tanto, no se cumple la condición y en este punto de x igual a c, la función no es diferenciable. Vale la pena comentar que aquí obviamente hay una discontinuidad exactamente en C, ¿no? Que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Observamos la siguiente gráfica, la que tenemos aquí a la derecha,
donde viene la función y justamente en el punto C, con un valor de f de c, hay un pico. Entonces, como lo vimos, automáticamente esto implica que justamente en este punto la función f no es diferenciable. También vamos a tomar en cuenta otro par de condiciones: que la recta tangente sea vertical exactamente en el punto C, f de c, o que el dominio de la derivada f' de c definido por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sea el conjunto de números x para los cuales el límite existe. Entonces, esto es importante a considerar, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Si observamos nosotros aquí, justamente en este punto 2,3 que estoy aquí marcando, observamos que si dibujamos una recta tangente, la recta tangente sería completamente vertical, lo que implica que en este punto la función no es diferenciable. O también podemos aquí analizar esta función. Tenemos esta función y justamente en este punto A hay un pico, luego la función continúa, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que la recta tangente no existe, por lo tanto, la función no es diferenciable.